Era una tarde de martes, un día cualquiera que se sentía especial porque lo compartía con Alejandro. Yo soy Sofía, tengo 32 años y trabajo como jefa de proyectos en una agencia de marketing digital. Siempre he sido una mujer que valora la estabilidad, la honestidad y las relaciones profundas. Me considero independiente y resiliente, pero también soy una romántica empedernida que cree en el amor con todas sus letras. Llevaba 2 años saliendo con Alejandro, y en mi mente, él era el hombre perfecto. Alto, con el cabello castaño claro, ojos expresivos que siempre me miraban con una ternura que me derretía. Tenía 34 años, era arquitecto y parecía tener su vida en orden, un buen trabajo, un apartamento propio y una forma de ser carismática que me había cautivado desde el primer momento. La gente lo adoraba, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Nos conocimos en la boda de Juan, un amigo en común. Juan es un tipo robusto, de buen corazón, que siempre tiene una palabra amable para todos. Él fue quien nos presentó y quien, sin saberlo, se convertiría en un eslabón importante en la cadena de mi descubrimiento. Alejandro y yo conectamos de inmediato. Hablábamos horas, compartíamos sueños, y él siempre me decía que yo era la mujer de su vida, la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Yo le creía, de verdad. Creía en cada palabra, en cada caricia, en cada promesa de futuro que flotaba entre nosotros. Hablábamos de mudarnos juntos, de viajes, incluso, en momentos más íntimos, de formar una familia. La única sombra, si es que se le podía llamar así, era su exesposa, Camila. Alejandro me había contado que su matrimonio había terminado hacía unos 3 años, que fue una separación amistosa, principalmente por incompatibilidad de caracteres, y que no había hijos de por medio. Me dijo que mantenían una relación cordial por algunos asuntos pendientes, como la venta de un terreno o papeles de la casa, pero siempre me aseguró que no había nada más. Camila era una mujer de mi edad, morena, con una melena larga y rizada, y ojos oscuros. Las pocas veces que la había visto, siempre era de lejos, o en alguna foto antigua. Nunca tuve razón para dudar de Alejandro, él era tan convincente, tan dulce, tan presente. Pero poco a poco, pequeñas grietas empezaron a aparecer en la imagen perfecta que tenía de él. Al principio, eran cosas minúsculas. Unas llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, con la excusa de que eran clientes. Unos fines de semana en los que tenía que viajar por trabajo a lugares donde la señal era mala, y no podíamos hablar mucho. Yo, ingenua, lo atribuía a su ajetreada vida laboral. Una vez, le pregunté directamente sobre una de esas llamadas. Alejandro, ¿quién era?, le dije con una sonrisa, pero con una punzada de curiosidad. Él me respondió con una naturalidad pasmosa, era Carlos, un nuevo cliente muy exigente, Sofía. Nada importante. ¿Por qué la pregunta, mi amor? ¿Estás celosa? Yo me reí y le dije, claro que no, bobo. Solo curiosidad. La primera vez que realmente sentí un escalofrío fue hace unos 6 meses. Estábamos cenando en un restaurante con Laura, mi mejor amiga, y su esposo, Martín. Laura es pelirroja natural, con una personalidad vibrante y una intuición que rara vez falla. Durante la cena, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono y, sin querer, yo vi una parte. El nombre de contacto era Casa. Me pareció extraño, Casa. ¿Quién se guarda un contacto así? Le eché un vistazo rápido y vi que el mensaje decía algo como, no olvides la cita del doctor de mamá mañana, los niños preguntaron por ti. Mi corazón dio un vuelco. Niños. Mamá. Él no tenía hermanos menores, ni hijos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién es, Casa, Alejandro?, le pregunté con la voz más tranquila que pude simular. Él palideció un poco. Oh, es el de la inmobiliaria, Sofía. El que me ayuda con lo del terreno. Se guardó el contacto como, Casa, para los documentos de la propiedad. Me dio una explicación larga y enrevesada sobre trámites y burocracia. Laura me miró por debajo de la mesa, y yo supe que ella también había notado su incomodidad. Más tarde esa noche, cuando Alejandro se fue,
Laura me dijo, con su voz directa, Sofía, ese hombre te está ocultando algo. Su explicación no me cuadra. Yo le respondí, intentando convencerme a mí misma más que a ella, no seas exagerada, Laura. Son trámites complicados. No todos somos tan organizados como tú. Ella solo suspiró y me abrazó. Unas semanas después, el rompecabezas comenzó a encajar de la forma más brutal. Alejandro viajó por trabajo a otra ciudad. Me llamó una noche, su voz sonaba cansada, y me dijo que me extrañaba mucho. Esa noche, mientras limpiaba su apartamento, a veces me quedaba allí y le ayudaba con el orden, encontré una caja escondida en el fondo de su armario. Era una caja de zapatos vieja. La abrí por curiosidad, y lo que vi me heló la sangre. Había fotos, muchísimas fotos de Alejandro con Camila. Pero no eran fotos antiguas de su matrimonio. Eran recientes. Fotos de ellos riendo en un parque, de unas vacaciones en la playa, las mismas fechas en que él me había dicho que había ido solo o con amigos del trabajo, de una celebración de cumpleaños con un pastel que decía feliz cumple, papá y dos niños pequeños abrazando a Alejandro y Camila. Había también recibos de supermercado con los nombres de familia Pérez y una dirección que reconocí, la de la casa donde se suponía que Camila vivía sola. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi mundo entero se desmoronaba en ese instante. Las fotos, los recibos, los dibujos infantiles. Todo gritaba que él no había terminado su vida con Camila. Que seguía viviendo con ella, que tenían hijos, que seguía siendo una familia. Y yo, Sofía, era la otra mujer, la ingenua, la ciega. La traición me golpeó como una ola gigante, dejándome sin aliento. Me senté en el suelo frío, las fotos esparcidas a mi alrededor, y las lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas. Lloré con una intensidad que nunca había experimentado, una mezcla de dolor, rabia y una profunda sensación de humillación. Las mentiras de Alejandro se revelaron no como pequeños deslices, sino como una elaborada red de engaños que había construido a mi alrededor. Cuando Alejandro regresó 2 días después, yo estaba allí, sentada en el sofá, con la caja de fotos sobre la mesa y los ojos hinchados de tanto llorar. Él entró, sonriente, con un ramo de mis flores favoritas. Mi amor, ya estoy aquí. Te extrañé muchísimo, me dijo, y se acercó para besarme. Yo me aparté. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi rostro y luego la caja en la mesa. ¿Qué? Empezó a decir. ¿Qué es esto, Alejandro? Le pregunté con la voz rota, señalando las fotos. Él palideció hasta el punto de parecer un fantasma. Intentó acercarse, pero yo me levanté y retrocedí. Explícame, por favor. Explícame esto. ¿Quiénes son estos niños? ¿Por qué estas fotos son recientes? ¿Por qué siguen juntos? Él tartamudeó, intentando formular una excusa. Sofía, mi amor, yo, puedo explicarlo. No es lo que parece. Pero no había nada que explicar. Las imágenes eran claras, irrefutables. Las fechas, los niños, la complicidad en sus miradas. No me mientas más, Alejandro, le grité, algo que nunca había hecho en mi vida. Estoy harta de tus mentiras, vives con ella, tienes hijos, todo este tiempo me has estado engañando. Finalmente, la verdad, o al menos una versión de ella, empezó a salir a borbotones. Sí, Sofía. Sí, vivimos juntos. Tenemos 2 hijos, Ana y Mateo. Camila es la madre. Pero yo te amo a ti. Te juro que te amo a ti, me dijo, con lágrimas en los ojos, intentando tomar mi mano. Yo la retiré. ¿Y qué se supone que soy yo en todo esto, Alejandro, la amante, la tonta que creyó en cada una de tus palabras, mientras tú jugabas a la casita feliz con tu ex esposa y tus hijos? Me contó una historia patética, que no podía dejar a Camila por los niños, que estaban en una etapa difícil, que Camila era frágil, que solo me había conocido cuando ya estaba atrapado en esa situación. Me dijo que estaba intentando encontrar el momento para dejarla, que mi amor le daba fuerzas. Ella me dijo que si la dejaba, no me dejaría ver a los niños.
Y yo no puedo vivir sin mis hijos, Sofía. Por favor, entiéndeme. Te amo a ti, solo a ti. Cada palabra suya era un puñal. La manipulación, el intento de invertir la culpa, de usar a sus hijos como escudo. Era vil, asqueroso. Yo solo pensaba en la tristeza de esos niños, en la traición a Camila, y en la monumental estupidez que había sido la mía. La confrontación duró horas. Yo lloraba, él suplicaba. Dame tiempo, Sofía. Un poco de tiempo. Lo solucionaré, te lo prometo. Solo quiero estar contigo, me dijo, aferrándose a mí. Sentí una oleada de narmeas y repulsión. Mi mente, aunque adolorida, empezaba a procesar las cosas con una frialdad sorprendente. Él me estaba pidiendo que esperara, que fuera la otra, que me conformara con migajas de su tiempo mientras él mantenía una vida falsa y completa con otra familia. Que le diera tiempo para resolver un engaño que ya llevaba 2 años, y quién sabe cuánto antes de mí. No era solo un engaño hacia mí, era una traición a su familia y a su propia integridad. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, con la cabeza hecha un lío pero el corazón ya endurecido por el shock, llamé a Laura. Le conté todo. Ella, con su voz firme y cariñosa, me dijo, Sofía, ese hombre no merece ni un segundo más de tu vida. No tienes que arreglar su desastre. Piensa en ti. En tu dignidad. Yo le respondí, lo sé, Laura. Lo sé. Pero duele tanto. También llamé a Juan, nuestro amigo en común. Él, sorprendido y avergonzado, me confirmó lo de Camila y los niños. Sofía, lo siento mucho. Sabía que tenían hijos, pero él siempre dijo que tú lo sabías, que eras consciente de la situación compleja que tenía con Camila, que ya la iban a dejar en paz. No podía creer la desvergüenza de Alejandro. Él había usado a Juan como cómplice silencioso, dándole una versión sesgada para cubrirse. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Sentía una ira fría, pero también una claridad inusual. Alejandro me había ofrecido la opción de esperar, de ser paciente, de creer en su amor. Pero eso significaba vivir en la sombra, ser la cómplice de su engaño, aceptar una vida basada en mentiras. No era amor lo que me ofrecía, sino una jaula de oro construida sobre arena movediza. Me acordé de algo que mi abuela siempre me decía, quien te quiere de verdad, te quiere entera, a la luz del sol. Esa tarde, volví al apartamento de Alejandro. Él estaba allí, con la mirada de un perro apaleado, intentando aparentar arrepentimiento. Ya lo pensaste, mi amor. Te prometo que todo va a cambiar. Déjame demostrarte que te amo, me dijo, con la voz quebrada. Yo lo miré fijamente, y en ese momento, cada fibra de mi ser gritó no. Alejandro, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, no hay nada que pensar. Y no hay nada que demostrar. Tu palabra no vale nada para mí. Me has mentido, me has manipulado, me has humillado. No voy a esperar por nadie que no me valore lo suficiente como para ser honesto desde el principio. No voy a ser tu secreto, ni la razón de tu supuesta liberación. Tu vida es un desastre que tú mismo has creado, y yo no voy a ser parte de él. Me sorprendió mi propia fuerza. Las palabras salieron de mí como un torrente incontrolable, pero también con una autoridad que nunca pensé poseer. Pero, Sofía, por favor, y lo nuestro, y todo lo que hemos vivido, ¿lo vas a tirar por la borda así?, me preguntó, con incredulidad. Yo le respondí con la mirada más fría que pude. Lo nuestro fue una farsa, Alejandro. Todo lo que vivimos estuvo envenenado por tus mentiras. Y sí, lo tiro por la borda, porque mi dignidad vale más que cualquier recuerdo falso que tengamos. Y te voy a pedir que no me busques más. Jamás. Recogí las pocas cosas que tenía en su apartamento, las metí en mi bolso. Él intentó detenerme, ponérseme en el camino. No te vayas así, Sofía, por favor, hablemos. Yo lo empujé suavemente a un lado, mi voz firme. No hay nada más que hablar. Se acabó. Salí de su apartamento y de su vida sin mirar atrás. Sentí un dolor inmenso, sí, un desgarro en el alma,
pero también una punzada de alivio y una extraña sensación de libertad. Los días que siguieron fueron una tortura. Lloré sin consuelo, me sentía vacía, engañada, estúpida. Laura estuvo a mi lado, un pilar inquebrantable. Me trajo comida, me escuchó, me dejó desahogarme. Es normal que duela, Sofía, me dijo. Es el duelo de una pérdida, pero también la liberación de una mentira. Estás haciendo lo correcto. Sus palabras eran un bálsamo. Mis padres también me apoyaron incondicionalmente, aunque no les conté todos los detalles para evitarles preocupaciones excesivas. Me tomé unos días libres del trabajo. Necesitaba tiempo para mí. Empecé a ir a terapia. Hablar con una profesional me ayudó a procesar la rabia, la pena y la confusión. Aprendí que no era mi culpa haber sido engañada, que la manipulación de Alejandro era su responsabilidad, no mía. Me hizo ver que mi capacidad de amar y confiar no era una debilidad, sino una fortaleza, solo que necesitaba aprender a canalizarla hacia personas que la merecieran. Empecé a reconstruirme. Borré a Alejandro de mi vida digital, bloqueé su número. Me dolía ver su nombre, su foto. Era un corte radical, una amputación necesaria. Volví a mis hobbies, la lectura, la jardinería, clases de yoga que había abandonado. Me reencontré con amigos que había descuidado. Poco a poco, la Sofía que había creído ciegamente en un amor idealizado empezó a cederle el paso a una Sofía más fuerte, más consciente de su valor. Un mes después, me mudé de mi apartamento a uno más pequeño pero con mejor luz. Era un nuevo comienzo. Un día, mientras estaba organizando mis libros, encontré una pequeña nota que Alejandro me había escrito en los primeros meses de nuestra relación, llena de promesas y palabras bonitas. Por un momento, sentí un escalofrío de nostalgia y tristeza. Pero luego, lo miré, sonreí con amargura y lo tiré a la basura. No había lugar para mentiras en mi nueva vida. La enseñanza que me dejó esta experiencia fue clara y rotunda: la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira más dulce. Mi bienestar emocional y mi dignidad no eran negociables. Aprendí a escuchar mi intuición, a confiar en mis límites y a no tolerar menos de lo que merecía. Alejandro me había quitado un trozo de mi inocencia y confianza, pero a cambio, me había regalado una lección invaluable sobre el amor propio y la resiliencia. No fue fácil, pero salí de ello con la cabeza en alto, sabiendo que había elegido la honestidad, la integridad y, sobre todo, a mí misma. Y eso, al final, fue la mayor victoria. Ahora, miraba el mundo con otros ojos. Mis decisiones ya no estaban nubladas por la ilusión, sino guiadas por un sentido de autovaloración. Si un hombre no podía ofrecerme una relación transparente, completa y honesta, simplemente no era para mí. Había encontrado mi propia validación, mi propia fortaleza. Y aunque el camino había sido arduo, sabía que esta nueva Sofía, más sabia y más fuerte, estaba lista para todo lo que la vida le deparara.